Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a cada uno cómo vaya recibiendo este podcast. Bueno, estamos comenzando un nuevo año, va a ser muy interesante. Este año vamos a hablar sobre armonía. Hay tanto para hablar sobre armonía que yo diría puede ser más de un año dedicado solamente a este tema. Hoy vamos a hacer una visión general sobre este tema que a nosotros nos interesa muchísimo, porque toda nuestra actividad está en función de la armonía. Si una persona pudiera en su vida desarrollar armonía, ya estaría realizada. Entonces, si ustedes pueden tener esa conciencia de ir encontrando la armonía, va a ser extraordinario el hecho de que lleguen al final de su vida totalmente satisfechos. Saben que con respecto a esto de armonía, hay varias anécdotas y a mí me resultó muy interesante que Confucio y Lao Tse coincidieran en el tiempo. Y se dice que en determinada oportunidad Confucio le pidió a Lao Tse que le comentara cosas sobre las complejidades que están en la vida, en la sociedad, ¿no? Y entonces Lao Tse se acercó a él y le dijo que tenía que ser como el agua. El agua tiene esa capacidad de adaptarse al envase, ¿no? Si el envase es un rectángulo, queda con la forma del rectángulo. Y si es algo circular, esférico, queda con la forma circular o esférica. Entonces, lo que Lao Tse le quería transmitir a él es que en la medida que nosotros vamos imponiendo condiciones, necesariamente vamos a tener respuestas que digamos, motivan a que esas condiciones el otro lo vaya recibiendo con también determinadas condiciones. Entonces, cuando nosotros podemos directamente ir y fluir en un proceso vivo, disminuye al máximo esas respuestas que son interferencias. Este es un ejemplo de Lao Tse, digamos, de Oriente. En Occidente hay otro caso interesante que es Miguel Ángel. Miguel Ángel Buonarroti fue un artista extraordinario y tenía un sentido de la armonía extraordinaria. No era fácil llevarse con él, pero fue extraordinario toda su obra, ¿no? Por ejemplo, el David, la Piedad. Pero también él escribió, ¿no? A mí me resultó muy interesante que escribiera porque dentro de las escrituras, en cierta oportunidad, puso que a él el sueño lo lleva a un estado de paz y tranquilidad y que en ese sueño él puede vivir un estado de gozo y de felicidad, ¿no? Entonces, de alguna manera coincide ese fluir del agua que hablaba Lao Tse con ese otro estado donde él no está influyendo, solamente percibe y no está haciendo otra cosa. Y ese sueño él se refería a ese estado de éxtasis en el que entraba cada vez que él estaba generando una obra, ¿no? Y él decía, grato me es el sueño, no ver, no sentir una gran ventura, ¿no? En esto, de alguna manera, está diciendo, en la medida que yo puedo fluir en el proceso vivo, allí mismo estoy creando. Y esto tiene mucho que ver con la armonía. Saben que cuando nosotros estamos tratando de percibir lo de la armonía, es un equilibrio entre el mundo interno de la persona y el mundo externo. Ese equilibrio nos tiene que ir llevando de una manera natural a ir viviendo en un fluir amoroso con cada una de las circunstancias que nos toca vivir. Allí es un equilibrio que tenemos que ir logrando y una coherencia entre lo que nuestro corazón y nuestra mente nos dice con lo que nuestras manos están realizando.
Podemos experimentar la armonía en cada aspecto de nuestra vida, siempre y cuando ese aspecto interno vaya con una sincronía con lo externo y con lo universal. Lo universal por sí mismo ya es armónico. Es armónico, es armonía. El universo es armonía. Si uno tuviera que definirlo al universo, podríamos decir, el universo es armonía. Entonces, en la medida que nosotros podemos percibirlo a ese universo, o sea, ponernos libre para poder percibirlo, lo vamos a percibir como armonía necesariamente. Eso sería el sueño de Miguel Ángel o el estado de fluir que hablaba Lao Tse. Cuando nosotros vamos a vivir la armonía, tenemos varios requisitos, varias condiciones en las que nosotros tenemos que ir realizándonos. Uno de esos requisitos es la actitud. La actitud que nosotros tenemos que tener con la vida es una actitud de comprensión, de aceptación y de respeto. Esto no solamente con otra persona, sino con toda la naturaleza, con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con cada uno de los vínculos que nosotros tenemos. La comprensión es un estado que es muy difícil definirlo porque no es una respuesta externa a un impacto externo. No es algo donde yo respondo porque algo me empujó, me hace que yo reaccione de cierta manera. Cuando yo tengo comprensión, mi corazón abarca al otro y en ese abarcarlo tengo miles de posibilidades de respuesta o no. En el estado de aceptación, la aceptación es una palabra que no corresponde a, digamos, al idioma humano. Sí, está en el idioma humano, porque necesariamente le estamos utilizando, pero tenemos que saber que su significado va más allá del hecho de que nosotros tengamos que estar percibiéndolo. Saben que lo mismo pasa con armonía. La armonía no podemos llegar al origen de la armonía porque corresponde a algo trascendente. Al ser trascendente, nosotros no podemos llegar a percibirlo en toda su dimensión. Esta armonía se mueve en determinados valores que tenemos que tenerlos muy en cuenta también. Esos valores son por lo menos tres que son como básicos: la verdad, la belleza y la bondad. Si nosotros pudiéramos ir trabajando con estos tres valores de manera armónica, siempre vamos a estar dando un mensaje que va a ser positivo, un mensaje de vida, un mensaje donde la otra persona va a sentir que puede confiar totalmente en nosotros. Y tenemos que integrar los opuestos. Parte del juego de la armonía es poder integrar estos opuestos, y esta es una de las cosas más difíciles que nos toca vivir. Los opuestos necesariamente vamos a tener que enfrentarlos y vamos a tener que resolverlo haciendo una síntesis. Saben que en realidad cuando uno comprende desde la armonía no existen los opuestos porque todo es trino. O sea, hay un aspecto positivo, hay un aspecto negativo y hay un aspecto neutro. Este aspecto neutro es muy importante porque es la síntesis que uno puede hacer cuando está en estado de armonía. Cada uno de nosotros percibe, recibe las cosas que está, digamos, encontrándose en el mundo mediante todos los sentidos. Les digo todos los sentidos porque son más de 5, ¿no? Normalmente se dice 5 sentidos, pero por todos los sentidos estamos recibiendo. Y luego viene una respuesta. Esa respuesta depende mucho de cómo es que yo estoy procesando el proceso vivo, cómo estoy procesando cada una de las vivencias que tengo. Cuando a mí me llega algo, ese llegar es un flujo de vida. Ese flujo de vida es automático.
Yo, por ejemplo, fui niño, fui creciendo de manera automática, fui encontrándome con el mundo de manera automática, fui desarrollando distintos órganos, fui desarrollando la vida misma, los vínculos, las relaciones, y eso se fueron dando de manera automática. Nosotros tenemos un fluir, digamos que es automático, pero tenemos una respuesta hacia el mundo. Esa respuesta yo le llamaría un reflujo. Eso no es automático. Esa es una respuesta consciente. Mejor dicho, puede no ser automática, puede ser consciente, puede ser evolutiva. En la medida que yo puedo ir renovando mi respuesta, encontrándome con respuestas nuevas, en en esa misma medida estoy creciendo y estoy evolucionando. Puede ser creativa, ¿no? Porque cada una de las respuestas yo la puedo traer desde el corazón, desde una creación interna y poder llevarla al mundo de tal manera que cada vez que estoy haciendo una influencia sobre el mundo, le estoy aportando algo nuevo. Y es libre, porque yo puedo hacerlo o no, y puedo aceptarla o no. En eso está la libertad del ser humano. Entonces, mi recibir va a ser automático. Mi respuesta es consciente. En la medida que yo voy viendo la armonía, esa respuesta cada vez va a ser más amorosa, cada vez va a ser más evolutiva. Vamos a ir creciendo con ellas. Cuando yo voy recibiendo cada una de estas cosas, se crea un vínculo. Esos vínculos son infinidad de vínculos. El ser humano tiene una infinidad de vínculos. Vean, con los familiares, con las cosas, con ideales, con ideas, con Dios, con uno mismo. Es una cantidad muy grande de vínculos que tenemos. Podemos llamarle una red de vínculos. Entonces, esos vínculos van a estar impregnados por la armonía y por la creatividad cuando yo puedo estar despierto a que esa es mi vivencia con que yo quiero vivir este universo. Entonces, si el universo es armónico y yo lo estoy recibiendo en esa armonía y lo puedo responder de manera armónica, va a haber un flujo y un reflujo armónico y de crecimiento. Ese flujo y reflujo va a hacer que nuestras relaciones también vayan creciendo con el tiempo y de poco a poco. Entonces, como resumen, quiero que cada uno de ustedes puedan entrar, encontrarse con la armonía y saber que en la medida que nosotros estamos interfiriendo el mundo externo, estamos incluyendo información, datos, impactos que necesariamente van a tener una respuesta hacia nosotros. En la medida que nosotros podemos tener un fluido, un fluir natural, en esa misma medida van a ser mucho menos la intensidad de esos impactos y nosotros vamos a estar viviendo en un estado de paz, de calma, de serenidad. Este año va a ser un año muy especial, va a ser un año difícil por muchas cosas, pero va a ser muy especial porque esa dificultad es justamente lo que nos va a hacer crecer y va a hacer que nosotros podamos vivir en armonía todo el año y al final vamos a estar en un estado de agradecimiento. Bien, hasta acá el podcast de hoy. Si te gustó, por favor, comunicáselo a otras personas. Seguinos en las redes Sistema Sabio y danos tu like. Muy bien, será hasta la próxima.